Tras la apertura inglesa, una opción sólida buscando control posicional. Un ligero error disminuyó la ventaja inicial. Ocupando el centro con un peón, una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. Con el desarrollo de un caballo a una casilla central, se refuerza el control manteniendo la igualdad. Mediante el desarrollo de un caballo a una casilla natural, se mantiene el balance. El desarrollo de otro caballo solidifica la estructura de peones y mantiene la igualdad. El empuje de un peón debilita el centro, un error que otorga una ligera ventaja a las blancas. Mediante el avance de un peón, se desafía el centro negro y se mantiene la ventaja. Con el empuje de un peón, se abren líneas pero se crean debilidades, otorgando una ventaja mayor a las blancas. La reorganización de un caballo es una jugada de afianzamiento que mantiene la ventaja obtenida. El desarrollo de un alfil a una diagonal activa es una jugada sólida que mejora la coordinación de piezas. Mediante el soporte a la cadena de peones, se mantiene el control y la ventaja. El refuerzo de la estructura de peones con un avance de peón es una maniobra defensiva sólida. El desarrollo de un alfil a una buena casilla potencia el ataque y mantiene la ventaja. El empuje de un peón central desafía la configuración blanca y mantiene la posición. La centralización de la dama con una idea táctica mantiene la presión y la ventaja. La reposición de la dama es un movimiento defensivo que consolida la posición negra. La captura de un peón simplifica la posición ligeramente mientras se mantiene la ventaja. La recaptura del peón es un movimiento necesario para mantener la igualdad material. El avance de peón de las blancas es un grave error, debilitando el flanco de rey y cambiando drásticamente la ventaja a favor de las negras. La captura del peón es una grave equivocación que empeora significativamente la posición de las negras. La recaptura con un caballo recupera el control y devuelve el juego a la igualdad. El desarrollo del alfil a una casilla estratégica defiende activamente y mantiene la igualdad. El avance de un caballo es una ligera imprecisión que altera ligeramente el equilibrio dinámico. El cambio del alfil por el caballo es una simplificación sólida que mantiene la igualdad. La recaptura con el peón es una jugada sólida que restablece el control central. La reposición del caballo es una jugada sólida que busca una mejor coordinación. El enroque de las blancas es una jugada de desarrollo estándar que asegura el rey. El desarrollo del caballo mejora la actividad de las piezas y mantiene la igualdad. La centralización de una torre es una jugada sólida que prepara acciones futuras. Tras el enroque negro, se asegura el rey, aunque fue una ligera imprecisión. El movimiento del alfil blanco es un grave error que debilita el flanco de rey y otorga una ventaja sustancial a las negras. El movimiento de la dama negra es un error que desaprovecha la oportunidad de consolidar su fuerte posición. La captura del peón es una recaptura sólida que mantiene el balance. La activación de la torre es una jugada de afianzamiento que mantiene la presión. Pero fue una ligera imprecisión. El cambio de damas es una simplificación natural que impacta ligeramente el balance posicional. La recaptura de la torre es un cambio sólido que mantiene el equilibrio del juego. La recaptura con el alfil solidifica el centro y mantiene la ventaja. La recaptura del peón es una jugada sólida que mantiene la estructura. El avance de un caballo es una ligera imprecisión que altera ligeramente la posición.
La captura del peón es una jugada de recaptura sólida que mantiene el juego balanceado. El desarrollo del alfil es una jugada posicional sólida que mantiene la ventaja. El avance de un caballo es un movimiento de afianzamiento que mejora la colocación de las piezas. La reposición del alfil es una jugada sólida que mantiene el control central. La activación de la torre es una jugada sólida que mejora su potencial. La reposición del alfil es una jugada de afianzamiento que mantiene el balance. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida y necesaria. La centralización de la torre es una maniobra posicional sólida. La activación de la torre es una jugada sólida que mejora su posición. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada táctica sólida. El movimiento del rey es un retiro defensivo sólido. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. El desarrollo del alfil mejora la actividad de las piezas de forma sólida. El avance de un peón es una ligera imprecisión que reduce ligeramente el control. La reposición del caballo es una ligera imprecisión que desaprovecha una oportunidad. La activación de la torre es una jugada sólida para mejorar su alcance. La reposición del caballo a una casilla más activa es una jugada sólida. La captura de un peón es una jugada táctica sólida que mantiene la igualdad. La captura del peón es un cambio sólido que mantiene el juego balanceado. La recaptura con el peón solidifica la estructura de las blancas. El movimiento del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. La activación de la torre es una jugada sólida que mejora su posición. El avance del peón central es una jugada sólida para ganar espacio. La reposición de la torre es una configuración defensiva sólida. La reposición de la torre mantiene su potencial activo. El movimiento del rey es un retiro sólido hacia la seguridad. La reposición de la torre solidifica su posición. El movimiento del rey es un reposicionamiento sólido a una casilla más segura. El movimiento de la torre es un reposicionamiento sólido. El avance de un peón es un movimiento de afianzamiento que mejora la estructura de peones. El avance de un peón es una ligera imprecisión que reduce ligeramente el control. El avance de un peón es una jugada sólida para ganar espacio. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre a una columna más activa es una jugada sólida. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El movimiento del rey es una ligera imprecisión que permite a las blancas obtener una ligera ventaja. El movimiento de la torre blanca es un error que permite a las negras igualar. La captura del peón es una recaptura sólida que mantiene la igualdad. El movimiento de la torre blanca es un grave error que sacrifica material y otorga una ventaja abrumadora a las negras. El movimiento del alfil negro es una equivocación sorprendente que desaprovecha la victoria y devuelve el juego a la igualdad. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. El desarrollo del alfil es un movimiento de afianzamiento a una buena casilla. La captura del peón es una simplificación sólida que mantiene la igualdad. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La captura del peón es una simplificación sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. El desarrollo del alfil es un movimiento de afianzamiento a una casilla estratégica.
La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. El avance de un peón es una ligera imprecisión que crea espacio pero debilita ligeramente la estructura. El avance de un peón es una jugada sólida para controlar más espacio. El avance de un peón es una jugada sólida para ganar espacio. El avance de un peón es una jugada sólida para controlar el centro. El empuje de un peón central con jaque es una jugada sólida para abrir líneas. La captura del peón es una recaptura sólida que mantiene la igualdad. La captura de la torre es un error que permite a las blancas obtener una clara ventaja. El jaque de alfil blanco es un grave error que desaprovecha una oportunidad de victoria y simplifica la posición. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. El avance de un peón es una jugada sólida para controlar espacio. La captura del peón es un cambio sólido que mantiene la igualdad. La recaptura del peón es una simplificación sólida. El avance de un peón es una jugada sólida para ganar espacio. El desarrollo del alfil es una jugada sólida a una buena casilla. El avance de un peón es una jugada sólida para ganar espacio. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El movimiento del rey es un retiro defensivo sólido. La captura del peón es una simplificación sólida. La recaptura del peón es una simplificación sólida. La captura del peón es una simplificación sólida. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. El movimiento del rey es un reposicionamiento defensivo sólido. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. El desarrollo del alfil es una jugada sólida a una buena casilla. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento.
La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El desarrollo del alfil es una jugada sólida a una buena casilla. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. El desarrollo del alfil es una jugada sólida a una buena casilla. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. El desarrollo del alfil es una jugada sólida a una buena casilla. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada sólida. El avance del rey es un reposicionamiento sólido. La reposición de la torre es una jugada defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. La reposición de la torre es una maniobra de afianzamiento. El movimiento del rey es una maniobra defensiva sólida. El desarrollo del alfil es una jugada sólida a una buena casilla. El movimiento del alfil negro es un grave error que desaprovecha una victoria simple y otorga a las blancas una ventaja demoledora. El avance del rey es una jugada sólida que capitaliza el error del oponente. El movimiento de la torre negra es un error catastrófico que decide la partida de forma decisiva. El jaque de alfil blanco es una jugada sólida que fuerza al rey negro a una posición perdedora. El movimiento del rey es una maniobra forzada y perdedora. La entrada de la torre en juego con jaque es una jugada de consolidación para asegurar la victoria. El movimiento del rey es una maniobra forzada y perdedora. La reposición de la torre es una maniobra de consolidación para sellar la victoria. El movimiento de la torre es una maniobra forzada y perdedora. La reposición de la torre es una maniobra de consolidación para sellar la victoria. El movimiento del rey es una maniobra forzada y perdedora. La reposición de la torre es un movimiento final de consolidación para asegurar la victoria.